Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie estamos estudiando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Esta es la tercera lección en la serie y veremos a Lucas capítulo 24 versos 1 al 12. Así que vamos a comenzar como siempre leyendo parte del texto y haciendo comentarios acerca de lo que vemos. Bienvenidos al estudio. Dice el verso 1, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Bueno, así comienza el relato de Lucas en el capítulo 24 acerca de la resurrección. Y vemos que Lucas continúa con lo que acabó en el capítulo 23, hablando de las mujeres. Dice Lucas que las mujeres vieron donde pusieron el cuerpo del Señor Jesús, es decir, que ellas vieron el lugar de la tumba, el lugar de sepultura del Señor Jesús. Así que Lucas solamente continúa con ellas. Al decir, muy de mañana vinieron al sepulcro. ¿Quiénes vinieron? Ellas, las mismas mujeres que había mencionado al final del capítulo 23. Entonces, vemos el primer día de la semana. Todos los evangelios están claros en este punto, que la resurrección sucedió el día domingo, el día después del día de reposo o del sábado. Temprano, aquí Lucas dice muy de mañana. Y no nos da un tiempo exacto, pero muy de mañana significa que sí, era temprano, ¿verdad? Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Estas mujeres habían preparado algunas cosas para ungir el cuerpo del Señor Jesús para su sepultura, según la tradición de los judíos. Dice Lucas aquí, especias aromáticas, ¿verdad? Entonces ellas vienen con el propósito de preparar el cuerpo de Jesús para, pues, estar en la tumba, ¿verdad? Para ungir a su cuerpo y hacerle todas las cosas necesarias que se hacía para alguien que había muerto. Ellas no vienen esperando algo diferente de que ver el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, vemos aquí en estos versos, Lucas no menciona sus nombres, pero un poco más adelante sí va a mencionar quiénes eran las mujeres. Pero vemos que son varias, porque dice otras mujeres con ellas. Así que cuando vemos las que son nombradas, debemos entender que no son solamente ellas. Lucas va a nombrar 3, pero hay otras con ellas. Entonces tenemos un grupo pequeño de mujeres que vienen para lograr este último, vamos a decir, servicio al Señor Jesús. Estas mujeres han aparecido antes en los evangelios, son parte de el grupo de mujeres que habían estado con él desde su tiempo en Galilea, el comienzo de su ministerio. Ellas sirvieron a Jesús y también a los apóstoles, ¿verdad? Entrando y siendo parte del ministerio de Jesús a lo largo de su ministerio. En otras palabras, no aparecen solamente aquí como si nunca habían estado en antes. Ellas, vamos a ver, son parte algo cercano del grupo de discípulos del Señor Jesús. Así que ellas han visto todo. Ellas han experimentado las enseñanzas, milagros del Señor Jesús. Vieron también, Lucas dice, la crucifixión. Ellas estaban a una distancia, pero contemplaron todos los eventos que sucedieron y, como acabamos de mencionar al final del capítulo 23, ellas vieron también dónde fue puesto el cuerpo del Señor Jesús y por eso ellas saben a dónde venir. Estas son las mismas mujeres y es interesante, ¿verdad?, que los evangelios están de acuerdo en que las primeras en ver al Señor Jesús, las primeras personas eran mujeres. Y pues ese es el caso aquí. Ahora llegan a la tumba, ¿verdad? Verso 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro.
Igual, este es otro punto que los otros evangelios mencionan. La piedra ya había sido removida, enfatizando la obra de Dios, el acto de Dios de resucitar al Señor Jesús. Ningún ser humano la había abierto, sino que este fue un acto de Dios. Dice Lucas que ellas entraron a la tumba. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? Eso es lo que esperaban ver, claro. Y es interesante, lo que esperaban ver, el cuerpo del Señor, no vieron. Y lo que no esperaban ver, ángeles, es lo que vieron. Y eso es lo que nos dice el siguiente verso, verso 4. Cuando dice que aconteció que estando ellas perplejas por esto, es decir, que no hay el cuerpo del Señor ahí, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bueno, ellas están dentro del sepulcro. Otra vez son varias mujeres, así que el sepulcro era algo con espacio, ¿no? Y al instante, ¿verdad? Dice Lucas que aparecieron dos varones, dos hombres, con vestiduras resplandecientes. Ahora, en este verso, el verso 4, Lucas no dice exactamente que eran ángeles, pero más tarde sí se va a notar este detalle. El verso 23, más adelante en este capítulo, las mujeres y los hombres van a decir que ellas vieron ángeles. Y bien es cierto, estos dos varones son ángeles. Esto lo sabemos, porque otra vez el verso 23 lo va a notar. Pero más que eso, ángeles muchas veces cuando aparecieron en los evangelios se describen como hombres, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también. En el momento cuando tres ángeles se aparecen al Señor, se presentan como a Abraham, se describen como hombres, pero más tarde sabemos que son ángeles. Y aquí el detalle clave es su vestidura. Dice Lucas que eran vestiduras resplandecientes. Esto nos debe recordar del evento de la transfiguración del Señor Jesús. Cuando el Señor fue transfigurado, aparecieron dos varones con él en ese evento. Y claro, ahí sabemos que eran Moisés y también Elías. Pero el punto es que sus ropas, incluyendo las ropas del Señor Jesús, resplandecieron, así como se dice aquí. Entonces, estos hombres es obvio que no son hombres comunes y normales, seres humanos, son seres espirituales, divinos, ángeles. Y de hecho, con esa anotación de Lucas de las ropas resplandecientes, debe recordar al lector de ese evento de la transfiguración, así indicando que lo que las mujeres están contemplando en este momento, la resurrección de Jesús, es igual un evento glorioso como fue el evento de la transfiguración. Así debemos entender lo que están viendo. Ahora, las mujeres, reconociendo que estos hombres no son solamente hombres, bajan su rostro a tierra, ¿verdad? En respeto, saben que están contemplando algún tipo de ser espiritual. Y pues ellas bajan sus rostros para, pues en respeto a esto, la presencia de estos hombres. No estaban ahí antes, ¿verdad? Y ellos le hacen una pregunta a las mujeres: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Este detalle también es muy común de los evangelios cuando presentan la resurrección de Jesús. Hacen la pregunta: ¿por qué están buscando al que vive entre los muertos? Y claro, ha estado muerto. Las mujeres tienen buena razón. Pero esta pregunta resalta el evento que ha sucedido. Jesús ha resucitado. Ya no está muerto, sino que vive.
Entonces ahora si las mujeres en antes estaban algo confundidas cuando buscaban al cuerpo y no lo encuentran, ahora están más confundidas porque los ángeles hablan de Jesús como el que está vivo. Y pues para ellas, lo último que vieron está muerto, ¿verdad? Así que ellas contemplando todo esto tenía que haber sido pues algo maravilloso y algo que causó algo de confusión también. Bueno, el verso 6 continúa, ¿verdad?, con los ángeles diciéndoles, no está aquí, sino que ha resucitado. Ahí les dicen, francamente, abiertamente, directamente, que el Señor ha resucitado. Y luego los ángeles dicen, deben recordar las palabras que Jesús les dijo en antes. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Bueno, el Señor ha dicho muchas cosas. ¿Qué cosas exactamente están hablando los ángeles aquí? Les dicen, ¿verdad? Verso 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Y ahí está, el mensaje de los ángeles es recordar lo que él dijo antes, lo que Jesús les había dicho. Ha sucedido, que no, se han cumplido las palabras del Señor Jesús, tal y cual dijo hace tiempo atrás, cuando todavía estaba en Galilea. Otra vez, estas mujeres estaban en Galilea con el Señor, han estado con él desde el principio. Entonces, ellas deben recordar las palabras del Señor. Los ángeles, claro, les ayudan para recordar. Y vemos, ¿verdad?, que el ángel resalta las tres partes de las palabras de Jesús. Uno, sí, el Hijo del Hombre va a ser entregado a hombres pecadores. Dos, será crucificado. Y tres, la parte clave y la que ahora están presenciando, también que iba a resucitar al tercer día. Entonces los ángeles dicen, las palabras de Jesús eran confiables, son confiables, se han cumplido tal como el Señor dijo. Entonces este es el mensaje de los ángeles, ¿verdad? Lucas dice, verso 8, que entonces ellas se acordaron de sus palabras. Sí, claro, vinieron a su memoria, recordaron, y pues sí, Jesús dijo que esto iba a suceder. Ahora, vemos algo que sí hace falta en este relato de Lucas, que otros de los evangelios mencionan, y eso es el mensaje de los ángeles que las mujeres deben ir y decirle a los discípulos, a los apóstoles. Eso no se encuentra aquí. Los ángeles no les dicen en el relato de Lucas que necesitan ir a dar las buenas nuevas. Ahora, ellas van a hacer eso de todas formas. Pero vemos que en los otros evangelios se les dice a las mujeres deben ir a decirles a sus discípulos, los hombres, los varones. Pero aquí estas mujeres son también discípulos del Señor Jesús. Así que no necesitan los ángeles decir, ve a decirles a sus discípulos. Ellas son parte del grupo más cercano de discípulos del Señor Jesús. Así que los ángeles están hablando con los discípulos de Jesús. Ahora, como digo, ellas van a ir a anunciar estas nuevas de todas formas, pues ¿quién ha escuchado esto? Nadie. Esto acaba de suceder. Ellas tienen gozo, ellas tienen un secreto que nadie más sabe. Claro que ellas van a ir y decirle a los demás, pero el punto es, ellas son discípulos tal como los otros. Y pues vemos que por eso se les anuncia a ellas. Son especiales estas mujeres porque sí, son las primeras en escuchar el mensaje de la resurrección de Jesús y las primeras en reportar que el Señor Jesús había resucitado. Qué hermoso, ¿no? Dice el verso 9, volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, es decir, a los apóstoles y a todos los demás, los otros discípulos, ¿verdad?
Ahora vemos a Lucas anota que son 11 ahora los apóstoles. Claro, Judas Iscariote ya se ha quitado la vida él mismo. Eran 12, pero ahora son 11. Ese detalle pues no se escapa aquí de saber que Judas Iscariote había traicionado al Señor Jesús. Pero también los otros discípulos, los varones, ¿verdad? Que quieren o van a escuchar este mismo mensaje. Ahora, aquí también hay otro detalle que falta, que son que se encuentra en los otros evangelios, que es la aparición de Jesús a las mujeres. No hay nada de mención de que Jesús se encontró con ellas, como vemos en algunos de los otros evangelios. Solamente tienen la noticia, solo tienen la palabra de los ángeles. Ellas no vieron al Señor, ellas solo escucharon el mensaje, vieron la piedra removida, vieron la tumba vacía y no hay cuerpo. Eso es lo que ellas presenciaron, pero el Señor mismo, ellas no vieron, no se encontraron con Él en este momento. Ahora aquí en el verso 10 es donde Lucas nos dice quiénes eran estas mujeres: María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo. Y las demás con ellas. Otra vez, Lucas dice, habían más que estas tres, pero no tenemos sus nombres. Estas mismas son las que dijeron estas cosas a los apóstoles, ¿verdad? Ahora sí, vemos que los apóstoles son mencionados, no solamente la palabra los 11, pero claro, el énfasis está en decirle a los apóstoles que el Señor había resucitado. Ahora, María Magdalena es tal vez la más conocida de estas tres mujeres nombradas, y María Magdalena es la que más aparece en los relatos de los evangelios como la primera o una de las primeras mujeres para ver al Señor Jesús. El Evangelio de Juan, que también estudiaremos, vamos a ver que ella se encuentra solo con el Señor Jesús después de su resurrección. Y hay más detalles ahí, pero aquí es consistente este detalle con lo que vemos en los otros. María Magdalena era una de las mujeres. Juana, también mencionada en otros evangelios. María, madre de Jacobo, es una mujer muy interesante, un carácter, un personaje interesante a lo largo de los evangelios. Ella es mencionada varias veces, como unas 7 veces en total en los diferentes evangelios, como una de las mujeres que eran de estos discípulos del Señor Jesús. Una pregunta se ha hecho: ¿esta María, madre de Jacobo, es la misma que decir la madre de Jesús? Recordamos, Jesús tenía un hermano llamado Jacobo y José, pero parece que no. Tal vez es esta María, la María, madre del Señor Jesús. Muchos piensan que si hubiera sido María, sería nombrada primero, ya que era la madre del Señor Jesús, y se hubiera descrito como tal. Esta muy probablemente era otra, la María, madre de Jacobo, quien era una de esos discípulos, ¿verdad?, que eran parte de estas mujeres que habían estado con el Señor en varias ocasiones, desde el comienzo. Parece que es ella misma. Entonces, estas tres mujeres son las que, pues, son las líderes del grupo de mujeres que ahora están anunciando todas estas nuevas al resto del grupo, ¿verdad? Ahora vemos, verso 11, dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Bueno, claro, para ellas ya vieron la piedra removida, no hay cuerpo, vieron los ángeles, escucharon la palabra de los ángeles, pero los hombres no han visto nada. Solo han oído por primera vez sus palabras. Entonces, para ellos, ¿cómo sería posible esto? No tiene razón, no tiene lógica, ¿verdad? Humanamente hablando, claro. No las creían, dice Lucas. Pero
Levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Este detalle también es algo que Juan menciona, que Pedro se va corriendo. Juan también va a mencionar que Juan mismo, el apóstol, corrió con él. Y de hecho llegó primero Juan. Pero aquí vemos Pedro corrió y fue a ver. Era suficiente un reporte como este causarle más curiosidad a Pedro para motivarle a ir él mismo para ver con sus propios ojos de lo que las mujeres hablaban. Entonces dice que llegó, miró dentro y vio los lienzos solos. Ahora, este detalle no se había mencionado más antes en Lucas, es un detalle que se menciona en otros evangelios, pero aquí por primera vez dice que eso fue lo que Pedro vio, los lienzos ahí. Claro, no hay un cuerpo y claro, no hay una aparición de Jesús a Pedro aquí. En los otros evangelios veremos más cuando el Señor sí se encuentra con Pedro y el resto de los apóstoles, pero en este relato de Lucas no hay nada de eso. Las únicas que habían visto algo eran las mujeres. Bueno, algo, los ángeles. Pero Pedro solo mira la tumba vacía, mira que obviamente la piedra fue removida, mira los lienzos, y para él esto le causa confusión. Maravilla a la misma vez. Dice que se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, maravillándose porque algo sucedió. Pero no sabe con confianza exactamente qué todo ha sucedido. Posiblemente ya estaba creyendo que la obra de Dios se había logrado y que el Señor Jesús había resucitado. Pero ahí termina el primer relato de Lucas. Lucas nos dice 3 otros eventos que suceden alrededor de la resurrección del Señor Jesús. Estas las veremos en otras lecciones. Pero aquí en esta primera solo hay el reportaje de la tumba vacía, de el cuerpo no estando ahí, las palabras de los ángeles, ¿verdad? Así Lucas presenta el gran misterio, el acto de Dios divino, poderoso, que era la resurrección del Señor Jesús. Así que cuando terminamos aquí nos quedamos admirados, algo de misterio, ¿verdad? ¿A dónde se fue el Señor? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó exactamente? Hay preguntas que todavía quedan, pero no pueden dudar del milagro divino que se ha llevado a cabo. El Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Qué hermoso, ¿no? Así que cuando vemos las palabras de Lucas, comparándolas con los otros evangelistas, vemos que la mayoría de los detalles están de acuerdo. La resurrección sucedió el primer día, temprano. El cuerpo no estaba allí, la presencia de los ángeles, las palabras de los ángeles, el reporte de las mujeres, ¿verdad? Todos estos detalles confirman la base de nuestra fe, la resurrección del Señor Jesús. Obviamente, claramente, el acto más grande, poderoso, milagro de Dios, resucitar al Señor Jesús. Con razón es la base y el fundamento de nuestra fe. Bueno, hermanos, vamos a dejar nuestro estudio aquí por el momento y pues en la próxima lección seguiremos viendo lo que los evangelistas nos dicen acerca de la resurrección del Señor Jesús. Pero qué confianza esto nos da para nuestra fe, saber que Dios no dejó al Señor Jesús ahí en la tumba, sino que lo resucitó con poder para nunca morir otra vez. Esta, como digo, es la base y fundamento de nuestra fe. Dejamos nuestro estudio aquí, hermanos. Nos veremos en la próxima lección, Dios mediante. Hasta entonces, espero que estén muy bien. Reciban un saludo, gran abrazo, como siempre, como decimos, gracia y paz